¿Cómo les va? Buenas noches. Voy a hacer un vivo. Voy a tratar de terminar antes de las 9, ojalá. Y bueno, de ahí voy a hacer una pequeña conversación y de ahí hacemos algunas preguntas. Ya. Buenas noches a todos. Son 20:17 horas, a las 20:19 comienzo. Ya, así que bueno, paciencia. Y 20:19 comienzo, entonces los que vean diferido esto parten en el minuto 2. Hola, muy buenas tardes. Perfecto, qué bueno que se escucha bien. Genial. Acuérdense, vamos a empezar en un minuto más. Hola a todos. Hola, hola. El tema está puesto ahí en el título. Ya, entonces ya voy a empezar. Voy a empezar en 30 segundos más. Voy a dejar esto acá. Ya. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ahora vamos a empezar. Bueno, recuerden, desde este minuto en adelante comienza el video. Voy a hacer un pequeño monólogo y después hay algunos comentarios. Los comentarios que sean personales o relacionados con mi trabajo, por favor, inbox. Los comentarios que tengan que ver con el tema, por favor, acá a través del foro. Y también posteriormente cuando esto quede subido. Acuérdense que esto se sube, así que los que se van uniendo ahora lo pueden ver diferido y llegar al hilo de lo que se está hablando. Bueno, habiendo dicho esto, comenzamos aproximadamente minuto 3 desde el comienzo de esta transmisión. La idea es hablar un poquito de la depoblación humana. La idea de la depoblación humana tiene historia. Tiene historia, la principal, la más conocida, es de Thomas Malthus. Malthus era una persona, creo que de profesión contador, que planteó de que en la época de la Revolución Industrial, ya entonces, 1700, fines de 1700, íbamos a tener problemas. Los problemas iban a ser principalmente de que el aumento de terreno cultivable para alimentar a las personas tenía una proporción sumatoria y el crecimiento humano tenía uno exponencial, multiplicación versus sumatoria, versus adición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien el avance, la escala de capacidad de generar alimentos para la población es una, rápidamente la población exacerba eso, cada 25 años. Entonces la teoría malthusiana es de que lamentablemente al corto plazo las personas iban a hacer muchas más que la comida disponible y eso iba a generar una depoblación. O él planteaba de que había maneras de disminuir la población, que eran las pestes y las guerras. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Este es el marco teórico del título de hoy día, de la depoblación humana. Hay muchas teorías conspirativas al respecto. Alguien me dice que está de cumpleaños. Bueno, Elizabeth, feliz cumpleaños, que estés muy bien, pero insisto, que tengas un disfrute total hoy día, pero por favor ocupen el foro para cosas relacionadas con el tema, ¿ya? Este no es un programa de televisión, sencillamente una plataforma de transmitir contenido. Y muchas gracias en todo caso, que te vaya súper. Bueno, entonces, en relación con Thomas Malthus y la idea de la depoblación,
creo que han surgido múltiples ideas, entre comillas, conspirativas respecto a la idea de que hay personas que quieren disminuir el número de habitantes de la Tierra. De hecho, se piensa que el Foro Económico de Davos, o inclusive el Foro Económico Mundial con la Agenda 2030, o la Agenda 2025 por algunas casualidades, parece ser de que hay alguna manera light de tratar de dar a entender de que tenemos que ser menos en el planeta, por razones de clima, por razones de la disminución de recursos para poder mantenerlos a todos o alimentarlos. Bueno, en general, tanto como estas ideas de que algunas personas plantean de que hay una especie de agenda global a disminuir la población de manera directa o indirecta, también han surgido algunos foros. ¿Y por qué les planteo estos foros? Porque uno de los que se hizo conocido, el cual es muy misterioso de hecho, es la Fundación Digley, que se la voy a mostrar inmediatamente. Ustedes mismos la pueden observar. Y tuvo un dato súper interesante que se transformó como una especie de mito urbano o creepypasta o como usted quiera llamarle, pero que es un buen punto de partida para entender esto. Entonces, tema de fondo, la teoría de Thomas Malthus, al cual no ha sido totalmente aprobada. El posterior digamos, de Thomas Malthus, más moderno, es el Club de Roma. El Club de Roma con la idea de Mundo 3. Mundo 3 es una simulación donde se supone de que en algún momento de la historia humana, la población humana iba a ser demasiada para los recursos disponibles. Y esta simulación de Mundo 3 decía que en el año 2020 iba a ser el momento donde iba a comenzar el colapso de la civilización humana. Esta computadora, este modelo de simulación, fue hecho en los años 70, 80, por ahí 70 y tantos. Inicios de la tecnología, digamos, de informática y los modelos de simulación en base a computadores. El Club de Roma tiene una importante influencia de estos grupos económicos, de la fundación que ustedes conocen, Rockefeller, de Soros, en fin, no quiero hacer un juicio de valor de aquello, pero de alguna manera es la continuación de esta idea malthusiana. ¿Ok? Ese es como el marco teórico. Ahora, en lo más particular, muchas fundaciones plantean de que somos muchos, algunas de esas son no gubernamentales, como el Foro Económico Mundial, y también el Grupo Bilderberg, y otras parece ser que son un poquito más mainstream, como inclusive Organización de Naciones Unidas o algunos foros para el hambre mundial. ¿Ya? Entonces, ese es el marco de lo que les quiero presentar hoy día y un poquito las teorías alternativas que han surgido. La principal es de un glitch, una especie de información que después se desmintió, de una fundación el cual es muy difícil rastrear. Esa es la Fundación Digley, la cual la voy a mostrar ahora. Ustedes la pueden investigar y también pueden investigar toda esta información para que ustedes lleguen a su propia conclusión de qué se trata esto. Así que voy a la pantalla y por favor síganme. Yo sé que se va a ver al revés, pero es importante de todas maneras tener el dato. Bueno, ese es un artículo que habla de aquello. No voy a entrar mucho en detalle en este artículo. Pero la fundación que les quiero mostrar es esta. No, a ver, quiero ver una que se llama... No. Digley, vamos a ver aquí a Digley. Para que ustedes la investiguen, déjenme ver si se ve bien aquí. A ver ahí, ¿dónde está dando vuelta? Ahí está dando vuelta esta cuestión. ¿Dónde está? Ahí. La fundación se llama deagel.com. ¿Ya? No quiero interrumpir en la imagen. Tiene este simbolito. Es una organización o un website que tiene muchas informaciones estadísticas respecto a las guerras. Usted ve ahí, por ejemplo, Navy de Norteamérica manda 40 vehículos anfibios de producción total al 2026, bla, bla, bla. Y aquí usted se mete y aquí tiene, por ejemplo, reportes. Esos reportes son de raw data desde el 91 al 26. Hay muchos reportes. En China tiene 88 reportes. Francia 175, por ejemplo. USA, que es el más grande, 852. Y aquí tiene hartos reportes respecto a producción de, por ejemplo, de aviones F-35 Lightning II, 800 ítems, Red Hawk, no sé. Suppliers, ¿te fijas? Cantidad de exportaciones, de importaciones, muestra aviación civil, componentes, navies,
armada, aeroespacial, países. ¿Por qué les muestro esta fundación? ¿Ya? Muestra aquí la capacidad, digamos, económica y militar de muchos países, prácticamente todos los países del mundo. Creo que Chile debe estar, a ver, veamos, ni aparece, por ahí debe estar Chile. Bueno, en fin, da lo mismo. ¿Ya? Pero hace años atrás apareció esto, que a ustedes les puede interesar mucho. Bueno, ustedes pueden ver ahí que está junto con otros sitios de tecnología naval, bla, bla. Se piensa que es dueño este señor, no estamos seguros, pero parece que este señor, Edwin Deagle, el cual murió hace años atrás, era un director de Relaciones Internacionales de la Fundación Rockefeller. Puede ser, no estamos seguros realmente quién es el dueño. Si alguien lo sabe, se lo agradecería porque este es un informe súper antiguo, a los años casi 80. Bueno, hay mucha info de la que puedo, digamos, recoger, distintos sitios, hasta LinkedIn. Pero quiero que, pero ¿para qué esto es interesante, Sergio? Les quiero mostrar esto que apareció, que es muy raro. Pueden aquí ver la lista de distintos países. Aquí habla de, bueno, digo, nuevamente ahí está la fundación, dejar si se ve con el dedito, ahí. Ya, sé que está al revés en la pantalla, pero pueden ustedes ubicarla. Y aquí hay una captura de pantalla, lo que ellos bajaron, de la cantidad de población de distintos países. Por ejemplo, esto es del 2016-14. China, 1360, y iba a bajar, tenía 1.370.000.000, y iba a bajar a 1.360.000, como la predicción de ellos. El GDP, un montón de cosas, pero mire, si nosotros vamos a países como Alemania, no sé si se puede hacer un zoom in acá. ¿Se puede hacer un zoom? Creo que sí. Mire el número que aparece en Alemania. Según ellos iban a bajar de 80 millones a 40, es decir, la mitad de la población. Mire Estados Unidos, de 321 millones a solo 61 millones. No todos los países igual, Turquía estaba casi igual, Corea del Sur casi igual, Canadá reducida en 1/3 su población. Acuérdense que esto es antiguo. Irán se mantenía. Habían algunos países que bajaban, principalmente los países europeos. Taiwán también, mire, bajaba 6 millones. Difícil que van a 6 millones en un poco tiempo. Italia, 30% de su población. Entonces, para que ustedes lo miren, ¿ya? Algunos subían, como India. Pero ahí surgió el mito. Imagínense. Estados Unidos baja de 321 millones a 61 millones, una mortandad como un 70%. Entonces, pareciera ser de que los países de Europa morían por una razón inexplicable del informe. ¿Qué hizo que este informe, el cual nunca se ha podido, se asume que es de un sitio que ha tenido algún tipo de contrato supuestamente con el gobierno americano, se habló de un informe que estaba para Norcorea, que después se bajó, que estaba en Wikileaks, en fin. Pero ¿por qué una organización iba a hacer eso? Entonces eso despertó las alarmas de mucha gente y algunos de ellos empezaron a decir de que de alguna manera esto estaba relacionado a alguna proyección hacia los países de Occidente. Y eso fue una especie de mito urbano que estuvo hace unos años dando vueltas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? A mí me llama la atención dos cosas. Primero, a nivel psicológico, punto uno, que existan muchas fundaciones no gubernamentales que traten de obligar a la gente a tener una conducta o a inclusive tener una planificación social con el pretexto, si usted quiere, o bueno o malo, de que hay una baja de escasez de recursos, por ende tenemos que de manera directa o indirecta disminuir la población humana, porque ya no dan más en el planeta Tierra. Eso que también es bastante cuestionable porque también influye mucho cómo tú distribuyes la población en un territorio, cuáles son tus tecnologías de reciclaje, hay un montón de cosas que se podrían cuestionar de esos modelos de Malthus y del de Mundo 3 de Club de Roma. En fin, pero está ahí. Y creo que estamos todo el día escuchando esto de una manera un poquito más soterrada, a través de muchas políticas de fundaciones y de gobiernos que nos dicen de que de cierta manera tenemos que tener un cambio de actitud. Entonces ese cambio de actitud creo que es súper bueno a nivel filosófico,
a nivel conductual también, pero no sé si tiene alguna agenda oculta. Y no sé si esa agenda es correcta o no. Eso yo creo que es discutible. Entonces, uno es que está lleno de estas fundaciones como Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera, que ustedes conocen, que tienen esta idea de depoblar un poco el planeta para que hayamos menos y que podamos vivir mejor. ¿Ya? El otro lado es la paranoia, si usted quiere, humildemente, o miedo fundado, como usted prefiera, que han generado a la población en general estas políticas. Por ejemplo, la política de que hay un banco ya en Inglaterra que te está retando si es que tú utilizas ciertas cosas porque estás afectando tu huella de carbono. Bancos dedicados a ponernos huella de carbono. Políticas de control de la población, especialmente en países del tercer mundo, como nosotros, o como África, no en países desarrollados, curiosamente, pagados por distintas de estas fundaciones que he mencionado y otras. Surgimiento de un movimiento en general que tiene como objetivo, me gusta no ponerlo así porque yo no tuve una familia nuclear, así que yo no voy a hablar desde una ideología personal, estoy tratando de observar sociológicamente, pero hay muchos movimientos actualmente que quieren destruir la constitución de la familia, es decir, una organización nuclear de padre, madre e hijos. Eso es muy notorio y se ha dado con cada vez más relevancia en el mundo actual, y uno debería preguntarse cuál es el interés de destruir eso como una institución social que ha existido en nuestro occidente durante los últimos miles de años. No es algo nuevo la institución de la familia. Entonces llama la atención, también como alguien me dice, por ejemplo Francisco Punterrea, que saludo acá, el tema de legalizar la eutanasia, cosa que está dentro de las opiniones valóricas del día de hoy. Entonces, eso ha generado, creo, una medianamente justificada anticuerpos en muchos grupos que plantean de que hay una organización, una cosa pensada para el control de la población, tanto en disminuir la tasa de reproducción y la creación de familias a través de distintas políticas. Ustedes ya saben a qué se refiere, también de hecho se ha hablado mucho del impacto que tienen ciertas organizaciones estatales en las revoluciones de colores, como se conocen, pero no quiero ir más allá en ello. En ciertos países del mundo han ocurrido. Otro punto es cuál es el alcance de lo que ocurrió el 2020 hasta el 2022. Yo no quiero entrar en detalle, usted se imagina a qué me refiero, en términos de una planificación global respecto a algo en relación con esta fundación y estos contenidos. No olviden de que hubo un simulacro de un coronavirus pagado por la Fundación Bill y Melinda Gates justo un día antes del estallido social chileno. Creo que el proyecto se llama 102, no me acuerdo, pero lo he mencionado alguna vez. Entonces hay muchos simulacros de esa onda. Entonces es lógico que la gente tenga algún tipo de anticuerpo. Yo creo que es entendible. Entonces se junta este tipo de ONGs que tienen esta como agenda media extraña oculta, lo que hemos llamado agenda de internet, que puede tener cosas muy buenas, pero tener cosas bastante malas, o que tienen por lo menos una segunda lectura peligrosa. Estas organizaciones no gubernamentales académicas como el Club de Roma y más sociales como el Foro Económico Mundial, que tienen algunos contenidos que pasan un poquito casi como a una cosa media conspiranoica por la manera en que presentan su información, quizá. Quizá tienen un problema en la política de cómo transmiten sus datos, no sé. No quiero juzgar tan abiertamente, al menos. Quiero ser lo más neutral posible. Tanto como las consecuencias de esta pandemia y cómo fue llevada, y por supuesto también algunas personas que plantean de que han tenido reacciones adversas, las cuales podrían haber sido previstas con un poquito más de raciocinio previo. Entonces, esto, tanto como estos temas de esta fundación que les mostré recién, que no se ven ahí, pero está Diggle, hacen que la gente empiece a tomar datos, tal como lo hice yo hoy día, y uno se pregunte, ¿hasta qué punto hay algún tipo de planificación a gran escala, por un lado, para poder controlar la población, dada todas estas circunstancias que está viviendo el planeta? ¿O hasta qué punto sencillamente es un mecanismo psicológico para tratar de encontrar sentido dentro de un mundo que está cambiando y generar una idea de que hay un gran control mundial, dado que vivimos en incertidumbre? También podría ser, es muy probable también que muchas de estas cosas sean azar, que no haya nada planificado y que las personas intenten encontrar sentido en esta ambigüedad tratando de encontrar un enemigo en común,
que puede ser como una especie de gran foro mundial de personas que quieren destruir al resto de los no elitistas o los no ungidos por estas fundaciones onda Illuminati, por decirlo así. Entonces, yo no quiero tratar de dar una... Yo tengo mi visión, pero quiero tratar de mostrar los dos lados. ¿Ya? Existe un planteamiento que es una gestalt, tratar de darle sentido a información caótica, y en ese sentido tenemos que tratar de buscar un enemigo en común, un enemigo que tiene planificado esto en vez de pensar de que es puro azar, un derroche de desorden que hace que estemos en esta situación donde nadie realmente quiso que llegáramos aquí. Versus el otro concepto de que hay una serie de organizaciones que van indicando que quizás es una mala idea que la población siga creciendo de la manera que lo está haciendo ahora. Quizás tenemos que tener un modelo más programado, como el modelo chino, por ejemplo. Entonces, las dos cosas nos pueden llevar a los extremos. Pensar de que todo sencillamente es azar podría parecer ingenuidad. Y pensar de que todo está controlado por una élite también nos puede llegar a una conspiranoia. Empezar a imaginar cosas, lo que muchas veces se conoce en psiquiatría como apofenías, que son encontrar un patrón en cosas que realmente son casualidades, azar, y que es clásico de algún tipo de estructura de personalidad más o menos patológica, y también es clásico de las esquizofrenias en algunos puntos, cuando la persona ya está perdiendo, se desorganiza su realidad y crea una organización propia personal. Entonces tenemos que tener ahí ojo de que están esos dos puntos, tratar de tener un sesgo de confirmación terrible, tratar de encontrar todo un sentido de una especie de agenda global, versus el otro lado tratar de descartar todo y pensar que todas las personas que opinan algo que tenga algún grado de rebeldía respecto al relato oficial son personas que están locas, que están ahí delirando. Los dos lados tienen un problemita. Entonces, voy a leer un poquito las preguntas en un rato más, pero solo para cerrar este punto. Entonces, ¿qué es lo que quise plantear? El principio de este live, de esta transmisión, es Deagle. ¿Por qué existe una fundación que parece que de todas maneras alguien paga, que tiene súper buena información respecto a la capacidad militar de cada país y el Producto Interno Bruto y tiene prospecciones a futuro? Sin embargo, no se conoce el dueño de esa fundación, parece que es Edwin Deagle, que trabajaba en la Fundación Rockefeller en los años 80, pero nadie sabe, él murió hace unos años atrás, fue también un militar americano, por lo que puedo investigar, pero esa misma fundación en algún punto dio la idea de que 70% de la población americana iba a morir, iba a desaparecer. Entonces eso generó un mito urbano, es decir, ¿qué sabían ellos que no sabemos nosotros? Para generar esa proyección. Después la bajaron del sitio web, así que si usted la busca no la va a encontrar, pero si usted me manda un inbox, le puedo mandar el pantallazo donde está esa información. Ahí, por supuesto, hay que ver hasta qué punto la fuente es real, pero hay varios analistas políticos que lo citan, como un caso raro al menos, poco transparente. ¿Ya? Entonces, voy a leer un poquito de preguntas, pero eso me pasa. Ahora, insisto, hay comentarios re buenos que estoy mirando ahí de reojo. ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué hablo de esto ahora? Porque piensen, en este momento tenemos protestas en todo el mundo. No quiero pasarme el tiempo. En todo el mundo. Tenemos protestas en Turquía. Están apedreando y atacando bases norteamericanas que tienen, o pues sea casualidad, militares americanos adentro y bombas nucleares. Sí, eso está pasando hoy día en Turquía. Están habiendo situaciones también de descontento social en Washington, en la capital de Estados Unidos. Hay situaciones en todo Oriente Medio, en Europa, en Londres también, manifestaciones multitudinarias por respecto a la guerra que está ocurriendo ahora entre Palestina e Israel. No, este no es el lugar para tener un juicio de valor al respecto. Yo no soy de ninguna de esas dos agrupaciones y tengo poco conocimiento, me declaro ignorante respecto a la cultura de ellos. Pero podemos entender de que a propósito de esto hay un descontento global. Y ese descontento global es parte de algo mucho más grande, de una militarización del mundo. Particularmente tenemos un foco de guerra en Medio Oriente y otro en Europa, y eventualmente otro en Asia Central, en China. Tenemos un mundo que está preparando simulacros o, digamos, detonaciones atómicas. China está preparando detonaciones atómicas, Rusia está preparando detonaciones atómicas y Estados Unidos en Nevada está preparando las suyas.
Tenemos un mundo que nunca habían existido tantos buques de guerra en la zona del Medio Oriente como hay ahora, desde el 1945. Entonces, tenemos países que están entrando en conflictos locales que pueden escalar a conflictos mundiales. ¿Cómo se llama una guerra cuando hay muchos países a través de bloques luchando por conflictos regionales que pasan a ser globales? Eso se llama la guerra mundial. Pero entonces, la gente del año 39, cuando Alemania invadió Polonia, inmediatamente le llamó Segunda Guerra Mundial. No, no se llamó Segunda Guerra Mundial. Y de hecho Estados Unidos no estaba interesado en entrar. Tuvo que tener grandes cambios en la lógica para que después de 2-3 años, después de Pearl Harbor, después de que este señor, que yo le he mencionado, sobrino de Freud, este señor, ya me voy a acordar el nombre, Edwin... ya me voy a acordar. Pero bueno, el padre de la propaganda norteamericana tuviera que hacer todo un manejo de imagen para que Estados Unidos entrara en lo que después se empezó a llamar Segunda Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial se llamaba la Gran Guerra, y empezó a llamarse la Gran Guerra después de la muerte del archiduque Francisco Fernando. Entonces, si nosotros estuviésemos ahora y los historiadores miraran desde el futuro estos acontecimientos, quizás ellos dirían ya estaba de la Tercera Guerra Mundial y no lo sabían. Los países actualmente no se declaran guerra formalmente, salvo en casos muy particulares. Piensen, Ucrania y Rusia, en rigor, no están en una guerra. Ni Ucrania ni Rusia se han hecho una declaración formal de guerra. Edward Bernays, muchas gracias a Gustavo. Exactamente. Entonces, por favor, vean la perspectiva de las cosas. Nosotros perfectamente podríamos estar en una situación que en años más tengan otra perspectiva. Entonces, estamos frente a un descontento global. Hay marchas y hay conatos de revueltas en muchas partes del mundo que van a obligar a ciertos países a cambiar sus alianzas eventualmente. Nos referimos a Turquía, por ejemplo, eventualmente, que es un país de la OTAN, pero que está teniendo mucha presión de su propia población respecto a algo. Países en Occidente, como Inglaterra. Tenemos un mundo que está teniendo cambios en sus políticas, por ejemplo, en sus políticas de gasto. Usted actualmente puede gastar lo que quiera, pero probablemente en un par de años más usted tenga una huella de carbono. Por ende, hay ciertas cosas que usted puede comprar y cosas que no. Tercero, tenemos un cambio climático, el cual no ha sido debidamente explicado por expertos. Lamentablemente, quizá el más grande, que se nos fue, es Carl Sagan, cuando en los años 80 habló de los efectos del cambio climático en el planeta. Pero lamentablemente no tenemos, y lo digo con mucha tristeza, climatólogos y expertos en estas áreas que tengan también habilidades comunicacionales que nos enseñen al resto de la población qué está ocurriendo con nuestro planeta. Yo agregaría que muchas de estas personas tampoco tienen claro el panorama. Hemos hablado a veces acá y a veces en otros paneles o foros donde quizás hay eventos que exceden el efecto climático humano que están generando cambios iguales en nuestro clima. Hay más cosas probablemente, y ahí varias veces he hablado de cuáles son mis pruebas para plantear de que hay un cambio en el campo magnético terrestre que está influyendo también en el clima a través de las corrientes de aire, pero bueno, hasta ahora ningún climatólogo o especialista en esta ingeniería, etcétera, ha querido hacer un live conmigo, y nuevamente invito acá al que quiera hacerlo. Y así que puedan participar en medio de comunicación para que entendamos por qué nuestro clima está así como está ahora. Entonces, problemas de conflictos internacionales, unrest, o sea, digamos como inquietud de las masas respecto a atacar los gobiernos. O sea, lo hemos vivido en Chile, no es casualidad. Epidemias, cambios en la política económica de los países para restringir el gasto de sus ciudadanos, cambios climáticos. Eso es como el desde. Entonces, claro, que muchas personas van a tender, tarde o temprano, como quizás algunos del foro, decir, bueno, quizás existe un sistema para despoblar este planeta. Mientras que otros van a pensar que son eventos separados entre sí y que no tienen conexión. Y quizás hay algo entre medio, que podría ser, como siempre, la justa medida, algo que probablemente no todo esto puede ser inconexo,
pero probablemente no todo está controlado porque son demasiadas variables para que un grupo pequeño de seres humanos pueda manejarlas todas al mismo tiempo. Puede que haya un grado de azar en todo esto, que nos esté llevando hacia un sendero que quizá ninguno de nosotros sabe muy bien a dónde va a terminar. Entonces, voy a leer un poquito los comentarios, pero sí es interesante que lean de Malthus, como una vez les mencioné, Club de Roma, que lean de este Deagle, de la Fundación Deagle, ustedes mismos por qué dan esos números y por qué alguna gente plantea de que es una fundación real o una organización real que dio esos números por alguna prospección de cómo iba a venir un colapso económico también, que no hemos mencionado acá, o un problema militar a gran escala que afectaría principalmente a Estados Unidos y a los aliados de Estados Unidos, y no tanto a los países tercermundistas como nosotros, u otros que están por ahí que se muestra que no hay variación importante en sus números de población. No lo sé. Entonces, bueno, voy a leer algunas preguntas. Y voy a ir desde un punto, porque hay muchas. Entonces, ¿hasta qué punto conoce la naturaleza humana quienes hacen esta ingeniería social? Green Hire. Pienso que hay mensajes ocultos en todos lados que nos dicen que nos matemos para bajar la población. Pisaboe. Maguita F, hay una clara planificación. Paulina Telson, serán poco humanos con máquinas que los que van a estar en este mundo. Oh, se me perdió. ¿Viste lo que dijo Elon Musk? Paulina acá en La Roca nos dice que la inteligencia artificial será capaz de hacer cualquier trabajo del mundo. Todos queremos cesante. ¿Hasta qué punto mantener la población mundial a raya, controlado, sometido? Daniel Retamal. Control de la población ya existe brutalmente. Aldrich.sur habla del manejo de las redes sociales, por ejemplo. Daniel, los políticos son títeres con caras visibles manejadas por la élite globalista, como la mente colmena. Born for Right, investiguen acerca de la misión anglosajona, aproximación del sistema X y caos geológico mundial. Lo que se refiere aquí, Born for Right, hemos hablado antes de que habían algunas teorías, particularmente de un tipo llamado Robert Harrington, ustedes lo pueden investigar, Robert Harrington, con H, claro, ya, se entendió, digamos. Harrington planteaba lo siguiente, de que él era el jefe del Observatorio Naval de Estados Unidos, y hasta los años 90 él planteó que existía un sistema X, un sistema solar que se aproximaba a este, y él quería detectarlo. Él hizo una entrevista que todavía está en YouTube, si quieren la buscamos acá, si a alguien le interesa, la buscamos en vivo para que vean que existe, no un tipo imaginario, un tipo con credenciales. Bueno, este tipo dijo que existía, sacó los cálculos, hubo un par de entrevistas en medios mucho antes, en los años 80, por el descubrimiento de un sistema X, o un planeta X, porque hay dudosa, si es un sistema, o es una estrella, o un planeta, etc. Esas noticias fueron desde el año 82 hasta el 84, de hecho una de ellas en New York Times, ustedes también la pueden encontrar, yo la descargué en un momento, y después todo eso se cayó. Ahora, la interpretación convencional es que eso se cayó porque no era realmente lo que se pensaba, y esta observación infrarroja no era una estrellita, sino que era algo de otro lado del cosmos, no cercano a nosotros. Bueno, el señor Harrington siguió insistiendo y fue a la Antártida a hacer una observación, según su observación, según su pensamiento, directa del objeto. Bueno, lamentablemente perdimos al doctor Harrington, este astrónomo, con un puesto importante, como les digo, en la Naval de Estados Unidos, Observatorio Naval, algo más o menos serio. Murió violentamente en menos de 2 semanas de un cáncer a la laringe. Lo lamentamos, me llama mucho la atención, dado los signos y síntomas, difícil, o sea, es muy desafortunado que alguien muera en 2 semanas de un cáncer a la laringe. Normalmente se demora un poquito más en presentarse y la gente tiene síntomas antes de morir dramáticamente en 2 semanas. Pero bueno, esa es la historia bueno, la versión de cómo murió. Entonces él no pudo hacer su observación, que la dijo públicamente que iba a ir ahí y que en tal lugar estaba, y que hace la observación con X telescopio en Antártida. Entonces eso, bueno, genera un poquito de suspicacia en la gente, como un poco plantea Born for Right. ¿Qué hay de cierto en esto? O quizá habría que ser un poquito más enfático por parte de los círculos más académicos y explicar por qué eso es un mito. Y eso estaría bien también. Green Ray, ¿el guerrero luminoso tiene algún rasgo al cual tener cuidado con estos temas?
¿Qué se refiere con guerrero luminoso Green Higher? Pero hay casos en medio del espectro, es posible, dice Amaro Alejandro Cabello, es posible que mucho que suene con piranoia sea real, no todo obvio, pero tampoco hay que elegir una elección binario. Perfecto, estoy de acuerdo, totalmente. Pucha, se saltaron un montón de preguntas, entonces... Ay. ¿Cuál será el fin de dar a conocer que ellos saben información? No sé. Después, lo que pasa con el tema de la sequía, y ahora nos estamos inundando. Amin Harcha, en Chile también. Ya me hace difícil creer que la invasión ataque a Israel no fue una falsa bandera. Mauricio Esteban Pinochet. Camila CL, el genocidio y exterminación racial en Israel y Palestina. Este descontexto genera genocidio a nivel mundial. Carla Roca. Psicópata en el poder, no olvidemos la religión a simbología que estaría precipitando una crisis para que llegue este pacto de paz y esto del lugar a orden mundial. Carla Roca, quieren tirar una bomba atómica en Gaza, horrible, ya estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Espero que eso no sea cierto, Carla, no estoy dudando de tu información, pero espero que no sea así. Qué terrible sería que se lanzara otra bomba mundial. No olvidemos de que hay un país en este planeta que yo admiro bastante el desarrollo de Estados Unidos, su capacidad académica, conocidos estadounidenses son gente muy brillante, pero no hay que omitir de que el único país que ha lanzado bombas atómicas, al menos conocidas, y dos, fue Estados Unidos, en Hiroshima y Nagasaki. Fat Boy, creo que la otra tenía otro nombre. Entonces, esperemos que nunca más se haga eso. En el mundo hay formas de pensar bien distantes de otras. En China los funcionarios estatales tienen como privilegio prioridad para recibir un trasplante. No siempre el donante es un cadáver. Gloria Marcela 938. Aquí nos dicen que Israel empezó a bombardear Siria, Líbano y Yemen. Dice Jasmine Harcha. Sergio, ¿conoce a BlackRock, la empresa billonaria? Así es, hicimos Francisco.ra un video completo respecto a Larry Fink hace como un año atrás. Y todas las corporaciones que tenían relación. Por lo menos un año, un poco menos. Descontento social es necesario, dice Aldrich.sur. ¿Cómo no estar descontento con este sistema de vida que llevamos que nos lleva directamente a la extinción? La Tercera Guerra Mundial sería un recurso bélico muy oportunista para enmascarar este desastre, dice Von Forright. Que el clima ya cambió, nos dice de Ceci 11. Y como tú dices, nadie de la nueva realidad. Francisco dice que es un temazo. Sí, Sergio, está todo agitado a nivel mundial. Se está preparando la pandemia para el 2024. Marilyn Luz, bueno, en Estados Unidos, en algunos estados se piensa usar de nuevo la mascarilla para el 2024. Cambio climático antropogénico, nos dice Psicópatas al Poder. Y el aumento de la droga, ¿qué papel jugaría en todo esto? Ceci 11, mira, ahí tiene que ver con la anomia, un poquito lo que nos enseñó don Durkheim, don Emil Durkheim. Ya a esta altura de la noche se me olvida el nombre de pila, pero Durkheim planteó hace más de 100 años en su libro El suicidio, respecto a la anomia, cuando los habitantes de una sociedad empiezan a autodestruirse con aumento de conductas autodestructivas tales como droga, incluye el alcohol o suicidio, es porque pierden la esperanza, la fe respecto a que la sociedad pueda ser el camino para cumplir sus deseos y expectativas. Es como células en un cadáver. No dijo esto Durkheim, esto último que digo, pero imagínate si existieran células vivas dentro de un cadáver. Bueno, la hay, de hecho, la muerte es un proceso. Entonces, es como saber de que todo está perdido, entonces yo prefiero destruirme rápido porque yo sé que el cuerpo al que pertenezco ya no va a existir más. Y eso es la anomia, y un fenómeno muy interesante de la decadencia o el término de las sociedades también. Voy digamos, pasar algunas preguntas porque hay gente que ya ha participado. Les agradezco a todos. Aquí Maguita nos habla de una limpieza previa a un gran desastre para nosotros. Maguita BF.
Pedro nos dice acá que el, comilla, ensayo pandémico, lo voy a decir así, nos dejó la certeza de que el mundo sigue en cuatro paredes. Aquí me dice ML05, como psicólogo, ¿qué me recomiendas para superar mis traumas de infancia? Con todo respeto, la idea, dije al principio que habláramos del tema. Si usted quiere preguntarme algo, envíeme inbox, ¿ya? Pero dado que dice relacionados con miedo a Lucifer, tiene que ver con la culpabilidad que existe en la vocación católica, mire, vele por eso. Si quiere, haga el esfuerzo de mandarme un inbox, porque si no a mí se me va a olvidar, pero lea un poquito lo de Zimbardo. Por favor, lea Zimbardo. El mal situacional versus el mal disposicional. El mal disposicional es de que usted nace con el mal, entonces algunos serían víctimas de esa maldad, como cualquier color religioso que se vea. Situacional es que todos tienen colores adentro, tonalidades, y que van a depender de lo que estén haciendo el resto, de cómo se van a comportar ellas o ellos. Ya, entonces lea a Philip Zimbardo. Pero creo que toda la psicología social va hacia la idea de que el mal es más un... El mal no es algo que hayan ciertos individuos malos, sino que depende de ciertas dinámicas sociales, de contextos que hacen que las personas saquen lo peor o lo mejor de sí mismos. Bueno. Emil Durgen, gracias. Sergio dice Pisa, voy a atender, Pisa hoy siempre nos habla, pero lo vamos a atender porque la pregunta creo que es muy relevante. Sergio, ¿cómo atender a tantas cosas a la vez? En el mundo está la crema y entre nosotros estamos igual. Acuérdense, bueno, principio hermético, tanto como es arriba es abajo. Tanto como hay caos y conflicto afuera, del cosmos, hay conflictos en el interior de las personas y por eso están actuando de manera desordenada, de manera desorientada. Mi sugerencia es no enganchar con la rabia ni enganchar con los rollos del resto. Que el resto vaya en su propia realidad. Además de eso, nos tiran metales desde los aviones. Aquí nos habla Yasmín, un poco quizás con el tema de las inyecciones de aerosoles estratosféricas, también conocidas como chemtrails. Aquí nos hablan un poquito, no voy a leer estas preguntas un poco para no encender los ánimos. Nos hablan de que Israel es responsable, Palestina es responsable, que jamás es creación de Israel, no sé si puede el poder, pero no quiero entrar en eso porque ahí yo no me voy a meter porque no tengo el conocimiento para poder organizar esto. Pero bueno, ustedes ahí comuníquense por interno o acá a través del chat, no hay problema. Todos tienen derecho a opinar. Sergio, vengo llegando del trabajo. Pregunta, ¿cuál es el tema que está hablando? Está arriba, de población humana. Sobre el uso de drogas, tendrá que ver con la casi completa ausencia de noción de pertenencia a un colectivo, sentido de no pertenencia a una sociedad, a cumplir un rol, anomia, correcto, o también el experimento que hemos hablado de los ratoncitos. Listo. Entonces, nuevamente me dicen, ¿qué opinas del macho Sigma Chat? Me encanta que me pregunten, pero las preguntas que no tengan que ver con depoblación humana, relativamente, por favor, por interno, no hay ningún problema en responder. Limpiemos primero la casa para limpiar al mundo. Me quedo con eso. Dice, pero Sergio, tienes toda la inteligencia para buscar información sobre esta guerra y darnos tu opinión. Es lo que siempre haces. ¿Por qué con esto no? Por una razón muy simple, Yasmin. Porque en este tipo de temas hay ideologías, hay religiones, hay patriotismos asociados. Entonces, como decía Humberto Maturana, si usted me pregunta si yo creo en Dios y usted cree en Dios y yo no, usted va a descartar todo lo que yo voy a decir a continuación. Y si yo le digo que creo y usted también cree, va a aceptar todo lo que diga sin llegar a conocerme realmente. Entonces este tipo de tema está tan polarizado, igual como el tema, por ejemplo, de las opiniones que podemos tener respecto a si hay múltiples o dos géneros, o respecto al comportamiento de izquierda y de derechas. Son situaciones donde entran módulos cerebrales del prejuicio. Entonces, si yo digo ciertas keywords, ciertas palabras clave, algunas personas se van a poner así como el escorpión de la arañita. Y no van a querer saber nada más de lo que diga. Y otras personas van a encontrar que soy genial y ni siquiera van a analizar lo que estoy diciendo. Y puedo estar diciendo puras cabezas de pescado. Pero son cabezas de pescado que se adhieren a mi sentir. Entonces, no voy a aportar nada. Esa es la razón. Bueno, creo que las personas están...
creo que la comida está dejando a las personas estériles. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la población humana, sobre la depoblación humana? Ya, ahora que me preguntan eso directamente, yo pienso que existe claramente todos los organismos y los seres humanos encima de la superficie de la Tierra podrían definirse como tal, un colectivo, tienen maneras de controlar su propia población. Yo creo que estamos en un proceso de apoptosis. La apoptosis es un proceso programado de suicidio de células. Lo hacen los organismos por una serie de motivos. Creo que estamos en un proceso de apoptosis. Creo que estamos en un proceso de que las personas tienen menos expectativas, no buscan integrar un rol en el futuro en esta sociedad, particularmente las generaciones jóvenes, están como en un proceso medio autodestructivo. Y asimismo el sistema parece que está en un punto donde no puede seguir manteniéndose de la manera en que está. Pero que tampoco tiene suficientes herramientas para cambiar a estas nuevas necesidades. Entonces, claro, generan procesos de autodestrucción social como civilización. Esto lo hemos visto varias veces, lo vimos en Roma, lo hemos visto en las culturas de la era del bronce. No es nuevo, lo vimos en Rapa Nui. Sí, creo que hay una especie de, disculpen que me lo diga así, pero como el suicidio colectivo. La gente no está pensando en un futuro mejor. Personas están encerradas en esa idea de que en la negación total y en drogarse mucho y en evadirse mucho, o en un negativismo de para qué hago todo si tengo una conciencia de que esto no va a ninguna parte. Las dos opciones. Hay un grupo de personas que está totalmente idiotizada, siempre han existido, como de veo el reality, con todo respeto, hay cosas geniales que pueden haber ahí, pero en fin, yo trabajé en uno, así que no voy a juzgar, pero es como me idiotizo lo más posible y no quiero ver, que también es una forma inconsciente de decir esto se está yendo al carajo. Y otros que muchos jóvenes que dicen, ¿para qué va a trabajar? ¿Para qué va a tener un dividendo? ¿Para qué voy a estudiar si realmente todo esto va a colapsar o los robots van a dominar esto o lo que usted quiera? Entonces hay una negatividad pensando que esta sociedad como que ya no hay un camino como tenían nuestros padres o abuelos de decir, haz esto y tú vas a tener un rol en la sociedad y va a estar todo resuelto para ti. No se ve con tanta nitidez eso ahora. Hay una decadencia de las instituciones religiosas, sociales, políticas. Ustedes ya saben, ustedes lo han visto, somos participantes de esa historia. Bueno, continúo. Chuta, que hay preguntas. Ya, saludos de Lima, saludos de Valle, tal cual. Quizá el movimiento LGBT tiene que ver con la depoblación. Aquí nos dice Camila Elizabeth, aquí Maguita F. Gran problema cuando nos casábamos con un bando y luego lo defendemos a morir. Es parte de que nuestro cerebro funciona con prejuicio. El Eduardo, de construir la heterosexualidad, no tener hijos de aborto libre. Francisco Mainieri, generalizar indicando que los países son los que hacen las guerras, no es así. La historia enseña que siempre son grupos organizados enquistados en los estados, que actúan por sus propios intereses. Gracias por la puntualización. Tiene mucho sentido lo que tú dices, Francisco Marineri. Ayer salió el final del anime de Attack on Titans. Me avisaron de eso. Yo no seguí nunca la serie, la vi a grandes rasgos nomás. Y el final trata de la depoblación humana. Matan al 80% de los humanos. Échale un ojo. Chuta, qué interesante. Lo voy a ver. Tendría que ir al principio de la serie. La vi, la entiendo, pero no la seguí a este punto. La gente que está esperando el capítulo final de ayer, parece que fue. No es extraño que la producción se concentre en China. No hay sueldo mínimo en China, ni derecho a huelga. Asigna subsidio a la población, etc. Gloria Marcela 938. A tu juicio, Leo Guzmán, ¿se evoluciona en un sentido de concepto de desarrollo? ¿Se evoluciona en un sentido de concepto de desarrollo de un concepto de sociedad? ¿Puedes reformular tu pregunta, Leo Guzmán? Porque no se entiende. ¿Es posible que esto sea parte de un ciclo espiral y tal vez hemos sacado un poco más barata que hace 50 años atrás? Espero que sí, porque si ocupan bombas nucleares no la vamos a sacar más barata, yo creo. Vamos a sacar más cara. Por lo menos un hemisferio. No olviden que todas las naciones desarrolladas están arriba del Ecuador. Así que miren, pase lo que pase, esto suena terrible porque eso implica un desastre que no quiero que suceda, obviamente, pero probablemente si hay un intercambio de bélico, el sur del planeta va a seguir existiendo. Más mal, por supuesto. Pero aún en las peores prospecciones, probablemente vamos a seguir acá. Por lo menos los de acá, del hemisferio sur. ¿Qué opina de la neuromodulación?
Magnolia, acuérdate, todas las preguntas que no tengan que ver con despoblación humana, por favor hágamela por interno. Y después podemos hacer un tema de eso, pero no tiene que ver con el tema de hoy día, así que voy a pasar. Lo que no está en nuestras manos cambiar o solucionar fuera, bloquearlo de tu vida, porque solo crearás negatividad innecesaria. Cuidemos nuestro tratada y compartamos con los demás. La más porosa. Hablan del spoiler. Suicidio colectivo inconsciente, Reino Air, 1989. Algunos están respondiéndose entre ellos. Aquí me dicen Matu FZ, tengo que responderte a lo que me enviaste. Disculpa, he estado bien ocupado. Es interesante, Sergio, es muy probable que estemos bajo un suicidio colectivo indirecto. Los jóvenes prefieren vivir a full con armas, drogas, sexo, ya que el futuro es muy incierto. Si la despoblación social ha traído buenos cambios a la humanidad, Ángel Castillo 666, puede ser, en algún punto las sociedades colapsan también. También eso nos enseñó Tomby, Edward Tomby, Fukuyama y un montón de tipos que han hablado eso. Y en la apoptosis celular, la fuente de generación de energía se autodestruye. Similitud con lo que ocurre a nivel humano, es mi humilde hipótesis. Creo que nosotros el comportamiento social es una réplica de lo que ocurre en nuestro sistema. De alguna manera nosotros repetimos patrones a otra escala. Entonces sí, creo que es similar. El mundo cae en dualidad, nos dice aquí Cato Coasis. Aquí nos opinan también de que hay descontento por una parte de los implicados en esta guerra contra otro, y que ha empezado a haber animadversión por las personas de esta religión y nacionalidad en distintas partes. Eso nos dice J. Radich. No se inculca la cultura, nos dice acá Carla Roca, se ocupa en puertos de construcción y por ahí está destruyendo la humanidad. Es que hay mucha info, por eso no puedo tratar de reducir. Pero dicen que nos estamos enamorando menos, J. Guío. Leo aquí nos hace la puntualización de antes. ¿Se evoluciona en la organización de la sociedad? No lo sé. Creo que sencillamente somos un patrón, una réplica de lo que nosotros ya convenimos que es nuestra estructura biológica. Nuestra estructura social de alguna manera interpreta nuestra estructura biológica. Con lo que decía también biólogo antiguo, incluyendo también don Humberto, que no es de mi santo de mi devoción claramente, pero vale. La ontogenia recapitula la filogenia. El desarrollo de las especies se recapitula en el desarrollo de un embrión humano. Muy interesante eso. Entonces tendemos a replicar. ¿Cuál era la resolución según la historia que conoces? Mira, las civilizaciones, si bien han caído, siempre hay grupos que mantienen parte de ese conocimiento de las civilizaciones. Creo que una cosa importante que tiene que hacer algunos de ustedes y muchos otros seres humanos es, si llegara a existir un problema mayor, poder guardar gran parte de la información de esta civilización. En caso ya así, muy Mad Max caótico. Por ejemplo, si se caen los servidores de internet, ¿dónde está la información de las bibliotecas a las que usted accede? Nosotros somos capaces de replicar el conocimiento que ahora tenemos, porque no olviden de que si hay una guerra, un desastre, lo que usted quiera, quizás nosotros sabemos que existe un celular, pero yo no tengo la capacidad de construir uno. Ni siquiera a grandes rasgos el manejo de las telecomunicaciones, ni las más simples. Entonces, lo importante es que hayan personas que tengan un poquito de la información de cómo replicar lo que la sociedad ahora nos da. Porque si en un momento se perdieran estas fuentes de información, quizás ni siquiera tenemos respaldo de lo que estaba ahí. Eso a nivel como civilización. Piensen que muchas civilizaciones son saqueadas por otras y se pierde el arte, se pierde las bibliotecas, se pierde todo. Y perdemos siglos de información de descubrimientos que ya existían y que venimos a redescubrir después. Como este reloj griego que hay, que es tan avanzado que no se pudo replicar hasta el siglo XVII y XVIII, más o menos de tecnología. Creo que el reloj de Anacatena o algo así se llama. Es una pieza bien interesante. Entonces, tratar de rescatar, eso sería la única solución. Aquí dicen, para todos los que se están preguntando qué tiene malo que baje la población, pregunten si ustedes son parte de la población que va a ser reducida.
Amar a Alejandro Cabello. Ya, voy cerrando ya porque tengo que seguir haciendo cosas. ¿Crees que la falta de incertidumbre en los seres humanos hoy afecta negativamente a la sociedad? Yo creo que, no sé si hay falta de incertidumbre, quizás, bueno, discutamos otro día eso. Eh, Vamos a ver. No hablan de los agroquímicos. Hay que tener harto cuero de chancho para escuchar esto. ¿A qué se refiere Claudia Retamal? Claudia Retamal, Retamal. Eh, mm, la acumulación de riquezas. Dice que los países del norte nos vendrían a depredar si pasara algo muy malo con ellos. Eduardo nos habla de que las redes sociales, la música y el cine tratan de apuntar a la destrucción de lazos afectivos. Quizás estamos llegando al final de nuestro viaje. Ha sido súper positiva, creo solo que en morir de una forma natural antes presenciar la destrucción total, Maguita nos dice. Sergio, ¿algún tip como psicólogo que podamos para vibrar alto con todo lo que está pasando hoy día para no deprimirnos y poder seguir adelante? Estoy, mira, tratando de mirar porque estoy ahí como pegado con la cámara. Marilyn, mira, primero, ya, yo entiendo lo que quieres decir y celebro tu pregunta porque en el fondo quieres mostrarnos algo positivo. Ahora, quizás no me conoces tanto, pero no puedo estar más en contra de palabras como vibrar alto, con todo respeto. Estoy como que tantos años que vi tanta gente como esa onda que ya me genera como antipatía y quizás algo visceral y animal en mí y un prejuicio. Entonces, yo no sé si vibrar alto o vibrar bajo, no sé, entiendo tu término, comparto que tenemos que ser positivos, pero cada situación es distinta, me explico. ¿Cómo decirle a una mamá que perdió un hijo que tiene que estar positiva? Quizá hay que decirle que hay que sobrevivir, pero probablemente tiene que vivir el duelo. Por ejemplo, si usted o yo tenemos una pérdida de un ser amado, un quiebre de pareja, quizás la mejor solución sería vivir el luto un rato y estar deprimido. Ahí Chul Byung-Han nos habla que somos la sociedad del cansancio porque tenemos este exceso de positividad. Entonces entiendo el espíritu de tu tema, de lo que tú quieres tratar de decir. Cómo tratar de no abrumarnos, pero también es natural tener un tono afectivo y hacerse cargo de él. Por ejemplo, si siento tristeza porque perdí algo, está bien sentirse mal. Es lógico. No hay que tratar de taparlo con cosas, como una bulimia emocional, digamos. Entonces, más que nada, es tratar de tener un propósito a pesar del sufrimiento. En eso yo no soy católico, pero me parece interesante el tema de la cruz, de qué cruz tú puedes soportar, que Jordan Peterson también menciona muchas veces en sus videos, en sus conferencias. Más que evitar el dolor y pensar en algo positivo, es tener una razón para este sufrimiento. Busque una razón para la cual tenga sentido soportar el problema y a pesar de eso seguir adelante. Un poco también a los From, busque un propósito. Eso creo que puede ayudar. Más que no deprimirse o ser positivo, es decir, bueno, está la crema, pero ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi razón para lidiar con este dolor? Y creo que eso ayuda a poder seguir adelante a pesar de que uno se sienta mal y con dolor. Es como una manera de estructurar cognitivamente la situación, como resignificarla. Ya, me rindo. Suficiente, tengo que seguir. Ya, aquí dicen, ¿qué país más fuerte avanzado? Bla, bla, bla. ¿Qué opinan los que vivían antes del duelo? Bueno, podemos hablar un día del duelo si les interesa. Yo les puedo hablar de algunos casos que he visto, sin nombres, por supuesto, pero no sé cuánto puedo aportar. Primer capítulo de Six Feet Under, qué serie tan interesante, ahora tan desconocida, pero muy buena. Como siempre digo, el New Age está haciendo estrago en la psique de las personas, sí me preocupa el New Age. Creo que ya hablé un tema con los gurús, o las gurús, pero principalmente los, y un poco continúo porque he visto un montón de personas que es casi molesta. Por ejemplo, uno les dice algo, no decretes eso, estás decretando el mal, y es como una cosa, por favor, no puedo ni hablar. Suelen personas extremistas, desagradables y totalmente soberbias.
y sacan a la luz algún libro del Dispensa o del señor Lipton y creen que está todo explicado o el señor Emoto, cuando por lo menos el último tiene bastantes conflictos de intereses. Entonces se han vuelto personas bastante obtusas. De hecho, me llama la atención que el reel que más ha salido, que se me ha agregado harta gente, me di cuenta en esta red social, es de que yo criticaba esa cuestión. Y insisto, no quiero sonar mal, pero veo que ese grupo me está generando mucha antipatía. Porque veo de que se creen con una verdad revelada, igual que muchas organizaciones de integración social de minoría, igual que muchas personas con ideología religiosa ya me tienen cabreado, pero cabreadísimo, porque son personas de un solo libro y creen de que tienen la verdad revelada y tienen que evangelizarlo a uno en su sustancia, en sus dioses, en su visión política, económica de la sociedad, en su espiritualidad, en su chakra, lo que quiera. Insisto, no tiene nada que ver con cosas específicas, pero en esa cuestión de que te termina aburriendo porque realmente no puedes dialogar. Es sencillamente tener que ser una escucha pasiva de una especie de aprendizaje revelado que esta persona te viene a indicar. Y eso no es diálogo, eso es cansador. Y eso tampoco te permite a ti poder tener ningún tipo de disensión con eso. Entonces creo que en sí mismo esos contenidos no son malos, son maravillosos. Todos esos contenidos, políticos, religiosos, etc. El problema es pensar de que tú tienes una ideología que puede explicar todas las cosas y que por ende tú eres mejor que la persona con la que hablas. Porque esa persona sabe menos que tú o adhiere menos que tú a eso que tú supuestamente sabes o adhieres. Y soy alguna persona que básicamente no puedes conversar. También pasa con los colegas muchas veces que saben de psicoanálisis o alguna área, o la gente que sabe astrología y te dicen las fiestas de que tú eres, no sé, pues ascendente, no sé qué, y no te dejan hablar de nada. En fin, por eso, tenerle miedo al hombre un solo libro, al humano un solo libro. Eh, en fin, por eso, todo el respeto a todos, pero en mi humilde opinión, memento mori. Entonces, bueno, que les vaya bien a todos, cuídense, que tengan una buena semana. Me están hablando aquí un poquito de los gurús, de las cosas esas que estaba mencionando recién. Y nada, pues, soy un ignorante y no tengo la verdad de nada, pero trato de plantear esta idea, busquen eso que les mostré de Deagle, si quieren. Está re bueno porque habla de cómo pasa esto. ¿Ya? Voy a leer una pregunta más y voy a tener que seguir trabajando. Eso. Sí, bueno, aquí por ejemplo, bueno, me quedo con esto. A mí me estresa, dice Scarlett, más tratar de pensar positivo cuando estoy focalizada en tomar acciones para mi hijo y mi familia, entonces mi necesidad de sobrevivir es mayor. Bueno, cuídense mucho, que estén muy bien, cuídense, que tengan linda semana. Chao, chao.